Bienvenidos a De Aprendiz a Maestro. Bienvenidos a todos. Yo soy Diego Javier, y hoy trataremos temas varios, ¿verdad, Javier? Como pueden ser, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin a 46K en dólares, 41.000 euros. También podemos hablar Actualmente, de Rusia y Ucrania, el conflicto con la OTAN. sí, se ha visto en los últimos días una caída bastante importante desde los 54 que estaban el 4 de... El 29 de 4. El 19 de noviembre, el 9 de noviembre, por ejemplo, estaba a 59.000, hay que tenerlo en cuenta, ha bajado ahora mismo a 41.000. Está ahora mismo en un proceso de bajada bastante interesante. Y también podemos comentar el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está bastante caliente ahora mismo. ¿Por dónde quieres que empecemos? Bueno, a ver, podríamos quitarnos de encima lo de Bitcoin, lo explicamos así un poquito por encima. Vale. Que bueno, explicar que tampoco nadie tiene mucha idea de qué es lo que está Hmm. pasando, porque contradice todos los modelos y todas las predicciones de hace unos meses se los contradice, porque según los modelos de hace unos meses, el Stock to Flow Model, que es un ratio que mide la liquidez de una commodity, como puede ser el oro o el dólar, o sea, o la plata. Y pues esta es un ratio que se utiliza en Bitcoin para predecir el precio Sí. de Bitcoin, y pues predecía unas cantidades mucho mayores que estas. Predecía que íbamos a llegar a los 100.000 dólares para estas fechas más o menos, y se ve que no llegamos ni a los 50.000 dólares. Sí, así Y es. bueno, Son las fluctuaciones que tienen sí, 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 no veas qué los fluctuación. mercados libres, es lo que tiene la libertad, que Eso es sube y verdad, este baja. es el único mercado no regulado. Y se nota bastante. Bueno, pues nada, explicado así brevemente lo de Bitcoin, podemos pasar si quieres al tema Ucrania-Rusia, ¿Por ¿vale? qué no empiezas leyendo uno de los titulares de tus fuentes fiables? Vale, vamos a leer, por ejemplo, a ver, ¿cuál podemos leer? Mira, este es importante porque tiene que ver con el gran gigante de Occidente que es Estados Unidos, que es los Ujú. funcionarios de la administración Biden han sugerido que Estados Unidos presionara a Ucrania para que ceda formalmente una medida de autonomía a las tierras del este de Ucrania, ahora controladas por las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, ¿vale? Esto muestra, Bueno, pues, espera, espera. Para que sí. la gente lo entienda, bueno, de qué vamos a hablar, porque ahora se está cociendo cosas muy interesantes a nivel internacional, sobre todo en el este de Europa, que hay un conflicto ahora mismo que se lleva gestando varias semanas entre Rusia y Ucrania, que en realidad no es contra Ucrania, que es contra la OTAN encubierto, pero bueno. Sí, Y lo que básicamente. pasa, sí, lo que pasa es que en el este de Ucrania, que es un país, es el país más grande de toda Europa, pues está pegado a Rusia y tiene poblaciones de habla rusa, porque cuando se Sí, cayó la Unión Soviética, pues hicieron malas fronteras y les regalaron, por ejemplo, Crimea. Crimea sí, tradicionalmente ha eso sido rusa. es lo que iba a comentar, por ejemplo, que, a ver, Hmm. esto va más allá de hace un par de semanas, esto se remonta a mucho antes, básicamente a la caída de la, de la, de la De la Unión URSS, Soviética. ¿vale? De la Unión Soviética. Podemos destacar, por ejemplo, recientemente, en el siglo XXI ya, en el 2014, por ejemplo, la guerra civil, por así decirlo, que hubo, por ejemplo, se produjo en Sí, Kiev por el conflicto de Crimea, ¿vale? Por sí, la el Euromaidán. la presencia rusa en la zona de Crimea, lo que provocó una serie de revueltas pues muy brutales en Kiev, por ejemplo. Y Sí. nada, esto se remonta pues a los conflictos que ha habido siempre en la zona de las ex repúblicas soviéticas, como por ejemplo pues Dagestán, Chechenia y toda la zona esa. Y pues siempre ha sido una zona muy conflictiva y ahora se está trasladando un poco más a la zona de Ucrania, lo que pues afecta directamente a Europa y por eso Occidente y la OTAN se está viendo involucrado cada vez más en este tipo de conflictos, ¿vale? Y por eso está siendo tan relevante ahora mismo, es decir, la influencia que está teniendo sobre Occidente la presión rusa es lo que está haciendo que aumente la relevancia, la preocupación y pues que hay que tener en cuenta las posibilidades de tensiones entre las De una relaciones, claro, guerra abierta entre estados. claro.
Mm. Claro, claro, claro. Es que esto, lo que se está gestando ahora, tiene un montón de implicaciones. Primero, o sea, yo voy contando cosas y luego ya se va hilando todo Mm, junto, porque hay un conjunto de cosas. Primero, que si el gas ruso que nos tiene atados De a manos y pies, Europa, sobre... básicamente. Sí. ¿Cómo? De manos y pies nos tiene atados. Es el Sí, sí, sí. mayor suministrador de gas a Sí, Europa. sí, al norte de Es lo que Europa, tiene. Alemania, Francia, además, Polonia, además justo va a haber un invierno muy frío este año, nos tiene atados de pies y manos, como has dicho, y esto se debe a la política de cerrar centrales nucleares, que yo no entiendo qué sentido tiene cuando es la energía más Ninguno. limpia La que hay energía más y limpia, la más energía más barata. segura, la energía más que más Sí, produce, ¿sabes? sí, sí, además que todo el mundo habla de independencia energética y pues mira, al final te has quedado con una energía que expulsa CO2 menos que el Contaminante. carbón, pero que sigue expulsando Es CO2, contaminante, que claro. dependes completamente de un dictador que se llama Vladimir Putin Mm. y que te cuesta un montón de dinero. Y además Pero bueno, la dependencia que sí, provoca y pues la libertad que le da a esa persona como Putin de decidir sobre el precio, la cantidad que se suministra, el suministro en sí, sí. y eso, ese poder. Para que la gente mm, entienda, lo de la dependencia es importante porque si a Rusia, si a Putin le apetece hacer algo que a Alemania no le gusta, Alemania no puede protestar porque dice, si protestas te corto el gas y te claro, quedas sin calefacción durante invierno. claro, claro. Entonces por eso es muy importante y pues lo criticamos tanto. Pero bueno, eso es Mm, simplemente un matiz que ya en sí es muy importante en todo lo que está pasando ahora mismo. Que mm. es como una herramienta más, una carta de la baraja de Putin que tiene en toda esta guerra geopolítica. Y como bien has dicho, Diego, antes, pues hemos estado matizando lo de tras la Unión Soviética que se derrumbó Eso todo y es, es que se hizo las fronteras mal. se remonta hasta ahí Sí, 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 sí. es que se remonta hasta ahí el inicio de esa especie de guerra geopolítica por parte de Putin, un ex agente del KGB bueno, que llegó al poder y tiene ese objetivo eh, de monopolizar el control ruso sobre lo que a él le convenga. Y Claro, recuperar la antigua gloria de claro, Rusia, ser el hombre fuerte. es interesante ver sus decisiones y cómo afectan al resto para conseguir ese objetivo mayor, ¿sabes? Eso se Sí. asemeja un poco a la teoría maquiavélica de el fin justifica los medios, es decir, ese miedo que él impone sobre el resto, prefiere ser temido a ser querido, ¿sabes? Prefiere imponer la fuerza para conseguir su objetivo a no hacerlo. Correcto. O sea, si la política, bueno, es que la propia economía de Rusia ya lo dice, se gastan un 2,5% no, perdón, un 5% de su PIB en la industria militar, Sí, que es un montón, es mucho, es y mucho. luego viven del gas, viven de las materias primas, De los vamos, es que recursos naturales Rusia que vive de una cuentan buena también. geopolítica. Si tiene una mala geopolítica, su economía no da abasto. Pero bueno, ¿qué Sí, tiene que ver esto con Ucrania? Pues que Ucrania, primero de todo, Putin se encuentra en una situación política interna débil, que tuvo las protestas el año pasado contra su persona, Alexei Navalny, por ejemplo, claro, la sí, detuvo a figura. Alexei Navalny, bueno, unas protestas por toda Rusia, que ya sabes, quien haya estudiado la revolución bolchevique Mm, eh, de Rusia, cuando se pone a manifestarse contra el líder supremo todas las ciudades importantes de Rusia, de todas las zonas, cuando están coordinadas y lo hacen a la vez, cuidado para el dirigente político que la puede liar. claro. Pues bueno, pues ahora tiene mucho... Putin tiene que mostrarse como un hombre fuerte, ya reprimió internamente y ahora tiene que mostrarse fuerte ante el exterior A y nivel ante sus internacional, claro. propios, sí, ante sus propios dirigentes. Y Mm, pues bueno, ¿por qué ataca a Ucrania? Porque ¿qué ataca si no? O sea, Bielorrusia ya aliado. es su marioneta. Estonia, Letonia y Lituania ya entraron en la OTAN, o sea que no Mm, les puede atacar. Finlandia no les puede atacar tampoco. Lo único que puede hacer para intentar ganar territorio, intentar mm. ganar fama interna, por así decirlo, es reconquistar o recuperar los territorios de habla rusa que perdieron en Como por Ucrania. ejemplo, también hay que hacer, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la maniobra rusa que se ha llevado a cabo en países como Georgia, en el cual han creado últimamente, en los últimos años, un sentimiento de Rusia, un sentimiento en el que los propios georgianos se sienten más rusos que georgianos. Es ¿Sí? decir, Eso no sí, sí, sabía. sí, eso les está dando la sensación de apoyo a Rusia directo, pero sin ser directo. Ajá. Es decir, crean una sensación y un sentimiento ruso a partir de las influencias
que está teniendo el Ah, país de los últimos pues 20 años sobre la población, sobre las instituciones, sobre las administraciones, y eso es lo que les está dando pues unos aliados indirectos que directamente les apoyan, ¿sabes? joder, Eso es muy interesante. Sí, sí, eso no porque lo eso, sabía, por lo ejemplo, de... eso está pasando y nadie se entera, ¿sabes? Nadie se está enterando de ese Ah. tipo de cosas, pero eso está pasando. Y es algo que hay que tener en cuenta. O sea, yo de Rusia, ahora nos centramos más en Ucrania y de qué es lo que está pasando, pero yo de la política de Rusia lo único que sé es, en el norte se están centrando, están construyendo un montón de, o sea, es la potencia de buques rompehielos, se Sí, centran en los abrir nuevas rutas nucleares, claro, marítimas. claro, claro. Luego, en el este, pues nada, se centran en, o sea, están bastante tranquilos, tienen Alaska al lado, Mm, en Corea del Norte, pues no pasa mucho, lo único que tienen un poco así es que Siberia se les está llenando de chinos, se lo están colonizando los chinos mm, y claro, a Rusia le interesa que China haga como de contrapeso contra Estados Unidos, pero que tampoco se pase y le quite su influencia en, en Asia, porque muchos territorios de Rusia, de la Rusia que hay ahora, son antiguos territorios del Imperio Chino. mm. Entonces, ahí del norte ya hemos hablado, del este están un poco más calmados, pero bueno, tienen ese problema con los chinos que quieren que sean poderosos, pero no tanto. Sí, Luego, los países de Asia Central que tienen Tantan, Turkmenistán, todos estos, que eran antiguas Turkmenistán, repúblicas, Kazajistán, sí. no le interesa mucho a Putin, le interesa mantener influencia, y creo que lo mantiene, pero bueno, está todo lleno de dictadores ahí, le da un poco igual. Mm. Lo que has dicho de Georgia, eso no lo conocía, y luego lo que tú sí que habrás visto, que fue hace unos años, la guerra, bueno, hace unos años, La un año o guerra de dos. Armenia-Azerbaiyán, ¿verdad? Sí, 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 que Por me el dio Rusia, territorio, efectivamente, por el territorio del Nagorno-Karabaj. De hecho, correcto. empezó en septiembre del 2020, si no me equivoco, y hay que recalcar que últimamente ha habido conflictos, ha habido enfrentamientos armados, ha habido algún muerto por parte de Armenia Sí, 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 por parte de Armenia y por joder, parte pensaba de que ya habían Azerí. cesado las hostilidades. Y de hecho es que hubo una tensión muy alta por una recaída en la guerra y se Ah, esperaba que, por ejemplo, Rusia tomase el bando armenio. Y de hecho, sí, Rusia en la antigua, pues en la guerra que hubo hace un año, medió para la firma de la paz entre el primer ministro armenio sí, y el sí, sí, sí. presidente Bueno, azerí. y que aparte de mediar, se trajo medio ejército ruso ahí para mantener la paz. No Al tanto, ¿eh? igual que... No Ya, hubo, pero no me, hubo me tanta refiero que a influencia. niveles de Armenia y Azerbaiyán, que son dos estados enanos, la cantidad de tropas que trajo Rusia para mediar la paz es como los cascos azules que llevan las Sí, Naciones Unidas, pues lo mismo, pero solo Rusia. Y sí, bueno, y para resumirle un poco a la gente de qué estamos hablando, porque estamos hablando de las intervenciones políticas rusas en extranjero, pues hemos ido de arriba a sí, derecha, a hay China, poca tal, explicación. estamos La en explicación Azerbaiyán y Armenia. que tiene Armenia Ujú. es Armenia históricamente es un país cristiano rodeado de países musulmanes. Entonces es una Sí, especie... pero antes de eso, diles que, o sea, Iba a Armenia y dar, Azerbaiyán eran sí, antiguas. iba a decir un poco Ah, perdona, perdona, perdona. Ok, la historia. Un poco, Armenia es un país cristiano con un sí, 93% de la población cristiana rodeada por países musulmanes. Entonces, claro, ajá, es una especie de Israel, pero en la zona de los Urales, ¿vale? sí, sí, sí. Lo que le pasa a Armenia es, por ejemplo, en 1913 se produjo el genocidio armenio, negado Ujú. totalmente por Turquía y por el resto de países musulmanes rodeantes, ¿vale? Los Sí, países lo que le ves. rodean lo niegan rotundamente, pero, hombre, yo creo que sí, porque la disminución demográfica de 1,3 millones de personas en un año Sí, sí, o sea, eso no se produce así porque no sí. lo niega nadie excepto un Claro, turco. claro, claro, claro. Luego, Armenia pues siempre ha estado en guerra con los países que tiene alrededor, pues una especie de Israel, pero en la Sí. zona ahí. Y De hecho, déjame matizar que Armenia fue el primer país cristiano de la historia. ujú, Así como matiz, pero sí, sí. sí, que se consideraba cristiano. Sí, sí, sí. Entonces, claro, este país siempre ha estado en guerra con los que tiene alrededor y en la guerra que hubo sobre el territorio del Nagorno-Karabaj, que es una zona que está situada separada de la frontera directa de Armenia, en zona, pues, azerí, hubo un conflicto, hubo un enfrentamiento, como hemos dicho, en septiembre de 2020, si no me equivoco, y hay que recalcar la poca actuación militar rusa, fue interna, fue más como por dentro en operaciones especiales
determinadas y puntuales, pero también hay que destacar el abuso de fuerza y de conexiones azeríes, pues por mercenarios turcos, mercenarios sirios que estaban continuamente asolando el país y bueno, pues hay que tener en cuenta esa situación de Armenia que está en un rodeado de enemigos. Sí. ¿Vale? A Entonces, ver, ahí Rusia, por ejemplo, quiso mediar para, pues para evitar un conflicto mayor y acabó eh, mediando buscando la paz. sí, o sea, lo que pasó es que fue Armenia hace unos años conquistó el Nagorno-Karabaj. ¿Cómo se decía, perdón? Nagorno-Karabaj. Eso, Nagorno-Karabaj. Bueno, que esa zona, ese territorio, tiene población tanto armenia como azerí. Entonces se disputaban entre los dos. ¿Qué pasa? Que Azerbaiyán ha sido muy inteligente estos últimos años y se ha aliado con Turquía, porque Armenia son Mm, cristianos, pero Azerbaiyán eh, son turcos como Turquía, y Erdogan ya sabes que tiene una política expansionista militar de la leche. muy agresiva, sí. Sí, sí, y bueno, tiene una industria militar que es una locura con los drones. Bueno, pues Azerbaiyán se estuvo preparando, estuvo comprándole los drones y, y recibiendo apoyo de inteligencia y logístico de Turquía, pues gracias a los drones, a su superioridad aérea, es que tú veías, cuando estaba la guerra, que estaba en las noticias en Antena 3, tú veías en Twitter los vídeos del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, en plan, vídeos de los drones que tienen, cómo bombardeaban las posiciones, las trincheras, los tanques armenios como si nada, porque es que Mm, Armenia tecnológicamente estaba muy súper inferior, sí, sí, anticuada sí, muy inferior. y Azerbaiyán de arriba, pues el tanque que veía armenio se lo pimplaba y ya está. Y luego, claro, Mm, Rusia tuvo que mediar. O sea, Azerbaiyán hizo unas buenas conquistas muy rápidas y conquistó como la mitad del territorio que quería conquistar. Y luego Rusia ya medió y pues como que los dos se sienten ganadores y los dos se sienten perdedores a la vez. Así que sí, sí, es sí. un resultado decente para los dos. Mira, si quieres Pero ya, bueno, es que nos, nos hemos ido un poco, hemos empezado con nada, Ucrania esto y es súper Rusia y interesante. hemos ido a Armenia, es que da para mucho, da para mucho. Si quieres, mira, vuelvo a, Sí, sí, vuelvo a Rusia, ¿vale? Con la OTAN, sí. ¿vale? Voy a hacer una mención de una mención que hizo el canciller ruso y luego el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ¿vale? Primero, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo las tensiones, esto es en relación pues hace una mención como a la situación de la Guerra Fría, ¿vale? En los misiles de Cuba del 62 y todo eso. Dice, las tensiones en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están lejos de ser similares a las de la crisis de los misiles en Cuba, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estaban al borde de una guerra nuclear. Pero dice, Joder, sí, sí. sin embargo, las contradicciones entre los principales actores mundiales no deben ignorarse y lamentablemente continúan profundizándose. ¿Vale? Eso es interesante, eso hay que tener en cuenta que están continuamente, ¿vale? Y constantemente contradiciéndose, ¿vale? Que son los principales actores mundiales, los gigantes del mundo, que son Rusia, China y Estados Unidos, principalmente. Entonces, ahí pues da a pensar pues que aunque no lo veamos, hay una continua contradicción entre esos gigantes y es que se producen muchas cosas que nosotros no vemos en el día a día, pero que pueden tener mucha influencia en un futuro no muy lejano, ¿sabes? Y luego la segunda cita que voy a mencionar, dice el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, Moscú pide a los países de la OTAN que se tomen lo más en serio posible el tema de las garantías mutuas de seguridad. ¿Vale? Nos estamos embarcando en este camino y este camino debe ser debe ser recorrido rápidamente. Una evaluación de las posibilidades de obtener garantías de seguridad que nosotros percibiríamos como garantías de seguridad en lugar de meras promesas vacías y un lenguaje vago sin sentido. Es prematura e inoportuna. ¿Vale? Aquí está haciendo una alusión, por así decirlo, a, a la garantía de seguridad que tienen Una pregunta, que Diego. prometer ambos lados, ¿sabes? Ambos bandos, por Con así lo de decirlo. garantía de seguridad, ¿tú crees que se refiere a que están pidiendo que la OTAN deje por escrito que Ucrania no se va a unir a la OTAN? Yo no. Porque es Bueno, lo que ha pedido Putin, que le exige a la OTAN y por eso está haciendo claro, todas estas claro, pero maniobras. porque es que si Ucrania se une a la OTAN, tiene el respaldo militar de Occidente entero. Sabemos Claro. el poder militar que tiene la OTAN. Entonces, claro, lo que están presionando es a tiran
de la cuerda para ver si Ucrania tira de vuelta y buscar excusas para que no pueda meterse en la OTAN. Es decir, pues crímenes de guerra, acciones que van contra los derechos humanos en la zona pues de Donetsk, en todas esas zonas que se consideran rusas, por así decirlo, se quieren Sí, considerar intentar rusas. provocarle para Claro, claro, buscarle las agallas y a claro. ver si el gobierno ucraniano la lía y Claro, se auto claro, inflige daño a sí mismo. se pone en jaque a sí mismo para, Mm. para evitar que se una a la OTAN. Y Sí, o sea, lo eso, que está claro, claro. primero, a mí me surgen muchas dudas con que la OTAN vaya a proteger y a defender Ucrania. O sea, si ya me surge dudas con que España, o sea, que el ejército español vaya a Estonia, Letonia, Lituania a defenderse en caso de una invasión rusa, eh, me da que pensar. Y ahora, eso con Estonia, Letonia, Lituania. Imagínate con Ucrania, Mm, la región este del Donbass y tal. Imagínate que Ucrania estuviese en la OTAN, es que no veo a los ministros de defensa europeos no, yendo a defenderles. Pero bueno, aún así, o sea, por eso no entiendo tanto las ansias de Putin con exigir por escrito que Ucrania no se una a la OTAN, porque tampoco creo que no se va a unir, y si se une, ya ves tú, o sea, tampoco pasa nada. Pero bueno, también entiendo que quiera anexionarse los territorios de habla rusa, pues para mm, hacerse el hombre fuerte a nivel internacional y a nivel interno, pues que también tradicionalmente, o sea, la doctrina rusa es mucho de tener un gran territorio y si te atacan, echarte para atrás y que se los coma el invierno, con claro. Napoleón, con los alemanes, Con los nazis, eh, por ejemplo, en la sí, con los ofensiva nazis. Barbarroja. Sí, esa es la doctrina rusa. ¿Y qué pasa? Que ahora Estonia y Lituania, que antes eran Rusia, ya no son Rusia y son enemigos suyos. Vamos, están en la OTAN. Claro, sí, de hecho Bielorrusia, se menciona como las repúblicas bálticas. sí, las repúblicas bálticas. Rusia, pues, perdón, Bielorrusia, bueno, pues con ese país han conseguido lo que querían, tener espacio, tener un espacio vital y controlado, vamos, es una marioneta Lukashenko suyo. Mm, ¿Qué pasa? Que Ucrania es un territorio enorme que les viene genial para aumentar su espacio vital, o sea, su zona de el terreno que influencia, por así sí, su decirlo. zona de influencia, porque es que Moscú parece que no, pero está relativamente cerca a Europa. Eh, Stalingrado, no, perdón, San Petersburgo está muy cerca de las repúblicas bálticas y como la OTAN lleve misiles ahí, cuidado San Petersburgo, que es como si decimos que Barcelona, eh, Sí, no sé, sí. que es como la Barcelona de Rusia. Mira, Pero bueno, las fuentes de inteligencia estadounidenses citan lo siguiente. Las fuerzas rusas tienen capacidad, esto es el 3 de diciembre, ¿vale? Las ujú. fuerzas rusas tienen capacidades a lo largo de la frontera de Ucrania como para llevar a cabo una invasión rápida e inmediata, incluyendo la construcción de líneas de suministro, tales como unidades médicas y de combustible que podrían sostener un conflicto prolongado en caso de que Moscú decida invadir. Eso eso es clave, eso muestra la movilización que ha habido de material, de personas, de personal y de suministros por parte de los rusos hacia la frontera con Ucrania, ¿eh? Esto lo que muestra es, primero, que tienen capacidad, que pueden hacerlo, porque yo también he oído que han traído tropas desde Siberia, que eso lo que Mm, muestra es que tienen capacidad de movilización y de logística. Y luego lo segundo, que tienen intención política, de que no van de farol, de que o sea, Putin es un hombre que se ha gestado, ha generado una cierta reputación de ser un hombre que cumple, que no va de farol. Este puede ser el mayor farol que haya hecho Putin en su historia. Es un farol a grandes escalas, Mira, porque es que Putin, te voy a decir por aunque qué, perdóname, discúlpame, te lo voy a decir esto porque ahora sí es por qué no es un farol. Te voy a contar lo que hay, el despliegue de Rusia cerca de las fronteras de Ucrania, ¿vale? 115.000 soldados, que ahora son 175.000 soldados, 40 batallones tácticos, 1.200 tanques, 2.900 vehículos blindados, 1.600 sistemas de artillería, 28 MLRS, 330 aviones, 240 helicópteros, 75 barcos y 6 submarinos. Eso es sacar pecho, eso es sacar mucho pecho, pero sacar pecho eso es más que el ejército de España, ¿eh? pero bastante Joder. más. Eso es sacar pecho, Sí, sí. pero vamos, o sea, los MLRS, para los que no lo sepan, son los Multiple Launch
Rocket System, ¿vale? Son, igual los habéis visto, son los típicos vehículos que funcionan a orugas o a ruedas, suelen tener entre 16 y 20 y tienen detrás una especie de rectángulo grande que se abren unas compuertas y salen varios misiles seguidos. Sí, sí. Da miedo, ¿sabes? Son los que salen varios Esos son los seguidos. que se enseñan en los desfiles del Eso, Kremlin esos, todos los esos, años. esos, esos, Los enormes. que tienen los misiles en batería, tienen pues no sé, 9 16 misiles y los sacan inmediatamente, o sea, los sacan sucesivamente y da miedo eso, ¿vale? Para que veas, Ah, esa es sí, sí, sí. O el sea, despliegue que tiene Estela, ¿eh? Rusia cerca de las fronteras de Ucrania. Sí, con respecto a eso, es que yo no, aunque Putin, si nos metemos en la mente de Putin, y aunque Putin quiera, o sea, no quiera entrar en guerra y quiera que esto todo sea un farol para poder tener opción, o sea, fuerza negociadora frente a una OTAN que le dé las cosas que quiere y que le conceda lo que quiere, es que, aunque, o sea, imagínate, pongamos esa situación de que esa es la intención real de Putin. Es que ya simplemente por hacer honor a su reputación y por no quedar mal y por no eh, sentar un precedente, Sí, después de todas las tropas que tú has dicho, de todo el esfuerzo que ha dejado en las fronteras de Ucrania, ahora irse con las manos vacías a casa, de que la OTAN y la Unión Europea no se sientan a negociar y no cedan en nada, es que si esa es la postura de la Unión Europea y de la OTAN, como Rusia no haga un ataque, aunque sea simbólico, Rusia, o sea, Putin se va con el rabo entre las piernas y eso no lo puede hacer Putin, por lo que ya hemos dicho. yo creo que Entonces, no, ¿eh? Mi opinión, yo creo que no. Yo creo que lo que va a hacer es, lo que está haciendo ahora mismo es enseñar su potencial y decir, no os metáis conmigo, en el sentido de no me molestéis. Yo creo que no, mi opinión es que no va a haber ninguna situación en la que Putin se vea superado, por así decirlo, ¿sabes? Yo creo que él va a mantener su posición firme hasta que se llegue a algún tipo de acuerdo pues no, que les pero yo beneficie. no creo que lo haga para defenderse, porque él no tiene que defenderse de nadie, no tiene una amenaza real. Él lo que quiere es conseguir mayor influencia en Ucrania, anexionarse las zonas de habla rusas, por si puede ser, cambiar el gobierno a un prorruso, que te acuerdas que hace unos años, lo que has dicho antes, de la como guerra civil en Kiev, que hay unos Mm, vídeos en YouTube que son da impresionantes de miedo, cómo, sí, sí, sí. joder, da miedo, o sea, eso sí que es historia viva, de cómo asaltaban el Parlamento y tiraban a los contenedores de Con basura a los los diputados Molotov, prorrusos. sí, 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 sí. o sea, da un miedo a la hostia. Bueno, eso era el Euromaidan, que es una locura, por si alguien quiere mirar los vídeos en YouTube. A lo mejor que llevar un gobierno prorruso, como hacen en Bielorrusia, o sea, con Bielorrusia están muy, muy tranquilos y muy satisfechos, pues a lo mejor quieren hacer una especie de Bielorrusia en Ucrania, o al menos en la parte este de Ucrania, porque si no lo sabéis, Ucrania se divide en dos, la parte oeste y este, por un río enorme que ahora mismo no sé cómo se llama, pero vamos, que la divide en dos. Y a lo mejor quiere que esa parte de Ucrania pues anexionársela, por lo que ya hemos dicho, que necesita más zona de influencia y sobre todo espacio vital, porque Rusia se está quedando pequeñita en términos relativos con lo que era antes. Eh, Mm. y bueno, y lo que has dicho antes de que puede que se esté tratando de sacar pecho para defenderse, yo no creo que lo necesite, sino que eso, que quiere conseguir algo. Y como he dicho antes, si no lo consigue, queda en una posición muy mala. O sea, Putin se ha puesto a sí mismo en una posición en la que o gana algo o tiene que ir a la guerra, pero no puede perder. Ya. O sea, eso queda fuera de la ecuación. Entonces, a ver cuál es el resultado. Y a ver si pasa como un Polonia versus Bielorrusia, que Bielorrusia se pensaba que lo iba a conseguir fácilmente y al final Polonia le plantó cara, aunque nadie se lo esperaba, y Sí, pues ganó Polonia, que ahora hablamos de ello. sí, sí. Entonces, pues bueno, pero no creo que pase. El río que mencionabas es el Dnieper, con D, El del Dnieper. Dnieper, que es Ajá. que la verdad es que sí, es grande y cubre, pues divide por la mitad Joder, que a se Ucrania. divide por Sí, la sí, sí, mitad, sí, madre sí. mía. Sí, Pues sí. bueno, a ver, que Ucrania, o sea, ¿tú crees que Ucrania tiene posibilidades de defenderse ante un Sí, ataque ruso? O sea, ponle que sí, porque, Rusia hace uso de porque los efectivos que has nombrado antes. ¿Tú crees ujú, que Ucrania podría defenderse? yo creo que podría defenderse hasta llegar a un acuerdo porque el ministro de Asuntos Exteriores ruso ha anunciado que Ucrania desplegó 125.000 soldados en el este de su país. Es decir, ellos también están empezando a decir, "Ch, quieto parado, Sí, sí, sí.
que Pero nosotros claro, también las guerras podemos, de guerrillas de los rebeldes prorrusos que pueden crear en esas zonas, en el Donetsk, claro, ¿qué opinas sobre ello? que tienen peligro, que tienen mucho peligro. Una, Joder. una guerrilla siempre es la posibilidad, tienes una posibilidad de que se te formen guerrillas, tienes que estar preparado para ello. ¿Por qué crees que Hitler no invadió España? Porque dijo, en el momento en el que entres en su país sin su permiso, van a organizar guerrillas para echarte. Estos no creo que hagan nada diferente, ¿sabes? Y también porque no hemos aliados suyos y tampoco tiene mucho que ganar con España, no es un territorio muy rico. Sí, pero hubo generales que lo plantearon. ¿Plantearon conquistar Sí, España? sí, 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 sí. De hecho, hubo generales que por eso Hitler respondió así. Porque le, Pero si Portugal era fascista, España era fascista, ¿qué necesidad tenían? pero propusieron invadir España y llevarse España. Igual que Mm. Bélgica era neutral, ¿sabes? Y se la comieron. Ya, pero una cosa es ser neutral y otra cosa es ser España, que les dio la puta división azul, que eran no sé cuántos miles de Eso fue hombres. posterior, eso fue posterior. Eso fue Fue posterior. en el 42. Joder. Bueno, volviendo a lo de Ucrania, ¿tú crees que se podrían defender? Porque yo lo que he oído es que, Yo primero, creo que sí, pero tendrían que han... pedir ayuda a Europa. Ya, a ver, El conflicto va a eh, levantar muchísimas como opiniones, por así decirlo, de intervencionismo o no, de ayuda o no, ¿sabes? Y eso pues, sí, que la opinión pública occidental esté a favor de una claro, intervención militar en Ucrania. claro. Ah, bueno, y en el caso de que no reciban aliados o que los aliados que reciban sea simplemente eh, rollo tal, ayuda logística o ayuda en armamento, que no sea Mm, hombres, botas en el suelo, ¿tú crees que Ucrania podría hacerle frente y no perder territorio ante Rusia? No, yo creo que, a ver, ¿No? no, a ver, la cosa es, hay que tener en cuenta qué quiere Rusia. ¿Rusia de verdad, en serio, quiere que finalmente se produzca una intervención por parte de la OTAN? No creo. No creo porque ahí sí que va a tener que buscar ayuda en otro lado o va a tener que echar para atrás. Entonces yo creo que lo que va a hacer es, va a pisar y va a tantear. Sí, sí, sí. No va a dar un pisotón. Va a pisar tanteando. Va a mirar Yo creo que al hasta dónde final, están dispuestos a llegar los ucranianos y hasta dónde está dispuesto a llegar Europa y Occidente. o sea, yo creo que Para medir, las ¿sabes? regiones de habla rusa se las anexa, o sea, o consigue un tratado o algo, pero algo tiene que conseguir, Sí, algo algo va a pasará, conseguir. porque si no todo este movimiento en vano no tiene sentido, pero vamos, nunca se sabe. Es la cosa que es, solamente el tiempo ya nos lo dirá. Esto simplemente Mm. son pues especulaciones geopolíticas. Ya, ya, No ya, sabemos a muy ver qué bien, pasa ahora. claro, no sabemos muy bien qué puede pasar. Bueno, hablando de cosas geopolíticas y de Rusia, Ucrania ya hemos hablado, de China hemos hablado. eh, bueno, también es que se me ocurren tantos temas. Antes has dicho que las tres potencias mundiales son Estados Unidos, Rusia y China, y tienes razón, pero yo no las pondría de iguales porque es que No, Rusia no lo son, no lo no, son. es que no lo son. Es que Rusia y China son potentes en su área de influencia. O sea, Claro, O sea, es que China no es dominante ni siquiera en el mar de China. O sea, ya. ya, dime tú, Pero es que estamos hablando ahí estás hablando de qué tipo de dominancia, de dominancia militar militar, que es la o que importa. dominancia de estrategia e influencia. Porque en el caso de estrategia e influencia, China tiene Asia entera. Sí, China tiene una pero que al influencia final, sobre Asia entera, en comercio, en economía, que al final es lo que realmente importa, porque militarmente puedes tener la superioridad, pero si económicamente tienes la superioridad de toda una región continental, ahí, qué tipo de poder tiene Estados Unidos? tiene el poder de Claro, o vas conmigo ¿sabes? o vas contra mí. Sí, Y ir contra pero Estados Unidos, claro, ir contra Estados Unidos o ir contra un continente entero, ¿sabes? sí, o sea, No sé, lo que tú hablas es, son las situaciones que se producen pues por la influencia que está teniendo China, por cómo se está metiendo en todos los países, se está empezando a tener, bueno, empezando, lleva teniendo influencia y metiéndose en gobiernos de países económicamente, comprando deuda pública sí, 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 sí. a unos Tiene a la niveles, mitad de África, vamos. claro, a unos niveles en los que
en los que si decide arruinar el país, mm, Una ruina. vende toda la deuda pública, dispara la prima de riesgo y te arruina el país, ¿sabes? Sí. Sí, que por cierto, ahora que estamos hablando de China y que estamos de acuerdo en que, o sea, Estados Unidos es potencia no solo en su área de influencia, sino en todo el Sí, mundo, que sí, sí. tiene Hoy en dos día task sí. force Hoy en día sí. de bueno, sobre China, eh, ¿y si se han puesto de acuerdo Rusia y China para los dos lanzar un ataque, uno a Ucrania y otro a Taiwán, que son dos territorios que se quieren anexionar, Eh, es que y dejar en jaque a la OTAN? yo creo que lo de Taiwán es un poco diferente a lo de Rusia. Lo de Taiwán es mucho más profundo, ¿sabes? Es una Sí, es cosa. una guerra total eso. Sí, sí, es algo No más. es un juego de cartas, es Claro, es, guerra es algo más a... directo, Vamos, ¿sabes? La- sí. lo, lo despiadado que es China, lo es Rusia, pero la cosa es que en Rusia se comenta a nivel mundial en las noticias y China no, ¿sabes? Ah, Lo que hace China no se comentó nada. Yo no he visto ni una sola noticia de la masacre de los musulmanes uigures en la zona de China, en la zona oeste de bueno, China. y Pero ahora, bueno, ahora que ya les está ¿sabes? empezando a molestar China, Estados Unidos y a Europa, Mm, y ahora se replantean boicotear los Juegos claro, Olímpicos de invierno claro. por, oh, los pobres musulmanes, tal. Los Pero sí, eso se uigures. lleva sabiendo 10 años, por Sí, favor. sí, sí. Y ahora justo os importa. Claro, Madre mía. claro, claro, claro. Pero bueno, a ver, y China tampoco, es verdad que tampoco la veo preparada como para conquistar Taiwán, que es una isla que literal es es una fortaleza, o sea, Ya, está hiper ya, ya. defendida. Y además ahora La, pre- seguramente te la has enterado lo presencia. del AUKUS, ¿te diste cuenta? No, no, sí, 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 sí. O sea, lo de AUKUS, que es una alianza militar de las más importantes de este siglo, entre Australia, Estados Mm. Unidos y Reino Unido, por el que Australia se va a convertir en una potencia submarina nuclear y eso le va a dar muchos quebraderos de cabeza A toda la zona a del, China. del este asiático, claro. Sí, y bueno, además es que, o sea, es que es Asia, o sea, el Pacífico contra China, Mm. Japón contra China, o sea, Japón es aliado de Estados Japón, Unidos sí, sí. a tope, También hay que Corea del tener en Sur cuenta, por ejemplo, también. el mosqueo de Japón que tiene últimamente por la presencia de los buques chinos en la zona del mar que hay. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, la zona que hay en el mar Al entre, sur Ja- de China entre, y entre al este de Japón, Taiwán, entre ¿no? Japón y China, vaya. Sí, sí, sí. Es que muchas de las islas que hay eran antiguas chinas que conquistó Japón en la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos, que las tiene casi todas militarizadas Japón, ¿eh? O sea, esa zona es de las más militarizadas que hay. Eh, y bueno, también quería comentar varias cosas, por ejemplo, a ver, em, contar lo de Bielorrusia y Polonia, que hemos estado hablando mucho de Rusia, pero no hemos hablado de Bielorrusia. Recientemente, hace un mes, más o menos, Bielorrusia envió a 10.000 afganos, iraníes, gente de Oriente Medio, inmigrantes ilegales, a la frontera polaca. Y Polonia, con mano dura y determinación, les echó, por así decirlo, no les dejó entrar. Ahora vamos a hacer la explicación del porqué de todo esto. ¿De dónde viene? Lukashenko ya hemos dicho que es una marioneta de Vladimir Putin. Y hace unos años, bueno, hace un año y medio, se libraron elecciones democráticas, entre comillas, en Bielorrusia, en las que iba a perder Lukashenko por mayoría. ¿Qué pasa? Que las amañó. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea le llenó de sanciones. ¿Qué pasó con el amaño? Que reprimió a toda la élite y a todas las manifestaciones en contra suya. Bueno, y más sanciones y tal. Luego, unos meses después, eh, Lukashenko detuvo ilegalmente a un avión comercial que pasaba por su territorio por encima de ellos, a un avión comercial con el pretexto de que había una bomba, pero en realidad era para detener a un activista político contrario. Mm. Y tras ello hubo más sanciones de la Unión Europea. Tras este contexto, Lukashenko dijo en cámara, en uno de estos venidas arriba de este pequeño dictador, el último dictador de Europa,
que iba a llenar Europa de drogas y migrantes. ¿Y qué pasa? Que unos meses después, lo que hemos visto, cumplió su promesa y trajo en vuelos de avión con la aerolínea estatal Bielorrusia miles y miles de sirios, iraníes, refugiados de Mm, la guerra, del conflicto, con la promesa de llegar a Alemania, y pues les llevó a Bielorrusia y les llevó, después de llegar al aeropuerto de Minsk, en la capital de Bielorrusia, les llevó en autobuses a la frontera con Polonia, esperándose de que Polonia, al tener muchos enfrentamientos políticos con la Unión Europea, con lo de su soberanía, el Estado de Derecho, etcétera, les iba a dejar pasar porque los inmigrantes no querían ir a Polonia, querían ir a claro, Alemania. O sea, Polonia simplemente era el paso. claro. ¿Qué es lo que pasó que nadie se esperó? Que Polonia, con el gobierno conservador católico que tienen, se puso firme Y y no tuvo dejó, inteligencia, claro, y no dejó sí, pasar y no dejó pasar. la maniobra política de Lukashenko. Sí, y ahora Lukashenko está muy débil, se ha gastado unos recursos enormes y, vamos, ha sido un éxito de, bueno, que también intentó llenar de las fronteras de Estonia y Letonia con inmigrantes y también se pusieron firmes. Claro. Esto fue por la inteligencia polaca, porque, a ver, tampoco hay que ser muy listo que si Lukashenko te dice hace unos meses en televisión pública que va a llenar Europa de inmigrantes y drogas, pues ya te lo hueles. Y si Claro. ves que en Oriente Medio están publicitando viajes gratis y un futuro perfecto en Mejor, Alemania claro, para todos claro, los que quieren, pues claro. ya se olían la jugarreta de guerra híbrida que les estaban montando y Polonia se lo preparó bien. Eh, Y bueno, y eso es lo más importante A que ver, está pasando. eso en parte es lo que está reafianzando un poco el poder de determinadas naciones en Europa y lo que frena esa aplastante dominancia, por así decirlo, que tienen pues Rusia y Bielorrusia, vamos, que es una marioneta de Rusia, ¿sabes? Entonces está poniéndose Sí, sí, firme. sí. Entonces ahí en ese momento en el que te das cuenta que hay algunas naciones que están dispuestas a ponerse a frenar ese tipo Sí. de, de movimientos que son absolutamente, Y guerra totalmente, híbrida. sí, sí, Mm. O totalmente, sea, todo el mundo se por, esperaba que por iba a así decirlo, actuar como una como una jugarreta. democracia occidental de estas acomplejadas, como Francia, Sí, Alemania, que no España se pone misma. firme. Ya, bueno, España, ¿tú qué piensas de la gestión de la crisis de los refugiados hace unos meses en Ceuta y Melilla? Hombre, pues qué ridículo, ¿no? Qué ridículo Sí, a nivel internacional en el momento en el que dejamos que entre más de casi 10.000 personas y luego además les pagamos 30 millones de euros a un rey corrupto que tiene 1.200 sirvientes, sí, sí, sí. 6 palacios y bueno, podría seguir, ¿sabes? Si lo pagamos para qué, que esos 30 Sí. millones de euros, ¿qué son? ¿Un regalo O para sea, es un quién, regalo para ¿sabes? él directamente. Que este tío, el rey de Directamente. Marruecos, tiene propiedades en París, en Londres, por todo el mundo. O sea, el Vamos. tío vive como un cabrón, Y tiene yates. em, Es su mafia privada ese sí, sí, país. en el momento en el que Polonia ofrece llevar militares para contener el asalto a las fronteras, en ese momento en el que un país como Polonia se ofrece, en serio, o sea, hemos fracasado a nivel internacional, hemos dado una imagen de Sí. debilidad absoluta. ¿Qué tipo Por de cierto, con eso, vergüenza? Polonia está pegando un subidón estos años a nivel geopolítico y a nivel internacional, en política bueno, y economía, Se le está tremendo. O situando, sea, sí, se está situando en lo están puntos haciendo genial. muy O buenos, sea, sí, lo sí, primero de sí. todo, su economía está creciendo a unos niveles enormes. Y yo soy polaco y Exponenciales. yo tengo 18 años, soy polaco. Recuerdo cómo era la Polonia de hace 15 años, que todo el mundo era pobre, ibas allí, era todo baratísimo, la gente se iba a emigrar, eran como los rumanos de ahora, por así decirlo, Mm, mano de obra barata, básicamente. Y ahora se están convirtiendo en una potencia rica y Poderosa. emergente. Sí, y ahora que tienen planeado el Estado Mayor de Defensa polaco redoblar, o sea, doblar en dos la capacidad militar polaca, porque dicen que no es necesaria, y es que no es necesaria porque hasta entonces contaban con el paraguas de la defensa de la OTAN, pero Mm, hace unos meses se hicieron un juego militar de estos que se hace
para prever o para ver cuál es su situación, y Mm, dijeron, mira, es que si nos ataca Rusia ahora mismo con todo, porque ya sabes que Kaliningrado está al lado, tiene Bielorrusia, tiene tal, en menos de un mes les conquistaban Polonia entera. O sea, iba a ser peor que la conquista de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. mm, Y pues se están poniendo las pilas. Y luego a nivel geopolítico, pues su alianza con Hungría para defenderse los burócratas europeos. Su sí, alianza de Visegrad con los países bálticos y los países conservadores. La alianza que están haciendo con los conservadores europeos, con claro. Vox, con los de Portugal, etcétera. Lo están haciendo genial, Lo pero están genial. haciendo bien porque están poniendo unas cartas sobre la mesa que son lo que hay hoy en día, que es el globalismo contra las naciones soberanas. Las naciones soberanas en el sentido en el que, quiero decir, las naciones que defienden la nación, ¿sabes? Un nacionalismo de nación entera, Sí. ¿vale? A ver, que ya sabes que yo soy liberal y a mí lo de las naciones me da un poquito igual, pero bueno, ya que estamos hablando de geopolítica, hablemos bien, o sea, tampoco nos pongamos técnicos aquí de, oh, pues las naciones, Ya, o sea, ya, la ya. nación es la nación y ya está. Oye, hemos hablado antes sobre lo de Marruecos y tal, ¿por qué no nos cuentas un poco qué está pasando entre Marruecos y Algeria? ¿Cuál es la situación con Ceuta y Melilla, con las Islas Pues Canarias y mira, la Granja? Cuéntanos un poco. la situación es conflictiva, ¿vale? La situación actual entre la zona de Marruecos, el Sáhara Occidental y Argelia es conflictiva. La ruptura de acuerdo del gasoducto de Argelia con Marruecos tiene mucha influencia en Europa. Actualmente se está construyendo, bueno, ya se ha construido el gasoducto Argelia-España, ¿El ¿vale? Medgas? El Medgas, efectivamente. Y bueno, es más pequeño que el que había anteriormente con Marruecos, por lo que la capacidad de transporte de ese gas es menor, ¿vale? Luego tenemos la guerra que tiene Marruecos con el Sáhara Occidental, el Frente Polisario. eh, están matándose actualmente, ¿vale? Marruecos está rodeado de gente que no le quiere. Argelia no les aprecia en ese sentido. El Sáhara Occidental igual, son enemigos. Y, y lo único que cuentan es con el respaldo de Estados Unidos, ¿vale? Porque El son respaldo el único militar país o el primer país mm, en musulmán reconocerle, que reconoce a Israel y como que son efectivamente, aliados con Israel. Entonces, pues, por ser los efectivamente. primeros, reciben ese apoyo estadounidense. Y luego Marruecos fue el primer país en la historia en reconocer la independencia de Estados Unidos. Entonces eso les ata a unos lazos históricos bastante importantes. Eso no lo Eh, sabía. Luego, militarmente, por eso Marruecos es como la mascota militar de Estados Unidos. Están continuamente comprándoles material, nuevos cazas y bueno, eso está continuamente creando ese aumento de tensiones entre Argelia y Marruecos, el Frente Polisario y Marruecos, y hay guerra ahora mismo. Es una guerra menor porque lo que hay son pues algún bombardeo, conflictos, Escaramuzas. sí, enfrentamientos armados, pero son bastante poco significativos. Mm. Así que, Hablando de lo de que son, ¿qué has dicho? De Estados Unidos, o sea, ¿Marruecos es de Estados Unidos qué? ¿eh? ¿Qué O dices? sea, has dicho que Marruecos es como Es la un, mascota. eso, la mascota de Estados Unidos. Bueno, no nos olvidemos en la Segunda Guerra Mundial por dónde desembarcó Estados Unidos, Mm, en el norte de África para hacer la campaña contra Rommel, en, pues, en Casablanca, en Marruecos, como no. claro, Así que tienes razón que sí, que tienen lazos históricos. Eso no me había percatado hasta ahora. sí, sí. Y bueno, y sobre lo de Marruecos y Argelia, o sea, básicamente lo que pasa es que tras la descolonización, por así decirlo, los bordes se hicieron fatal. Argelia se mantuvo como medio aliada de Francia, Marruecos entre España y Francia, con conflictos con los dos. Mm, Luego el Sáhara Occidental, que era una provincia española más, que el rey Juan Carlos se la cedió tras la Marcha Verde a, en el a cincuenta este, y a, seis ¿en qué año? En el 56 En el 56. Mohamed II, creo. Ah, no, fue Franco, Sí, creo. sí, fue Franco Sí, en el 56. sí, sí, sí. Y bueno, a ver, que tampoco era un territorio, pero es que eran españoles, o sea, tenían DNI español y hablaban, y los La saharauis marcha, hablan español, o sea, la independencia de Marruecos se concedió en el 56 y la Marcha Verde fue en el ah, 75, aprovechando la mala situación que tenía Franco sí, sí, de, saludo. sí, de salud, eso es.
Sí. Y bueno, pues el conflicto de Argelia y Marruecos, ¿el por qué? Pues básicamente porque los dos han estado compitiendo por la hegemonía en la región del Sahel, pues se iban tensionando las cosas, eran monarquías, luego las repúblicas con la primavera árabe, Argelia pues perdió su monarquía absolutista por una democracia, una república, Marruecos se mantuvo firme. Pues luego Argelia tiene en el norte del país movimientos independentistas militares, al igual que tiene Marruecos con el Sáhara Occidental, que consideran suyo y lo consideran como movimiento independentista. Pues claro, cada uno apoya al movimiento independentista contrario al otro. O sea, Mm, Marruecos apoya a unos y Argelia apoya a otros. Y pues están como en medio en guerra. ¿Y qué pasa? Que entre Argelia comprándole armas a Francia y Marruecos comprándole armas a Estados Unidos, hay como una especie de guerra fría entre ambos países por la dominancia de la región, que está llevando a ¿cómo se dice? Una carrera de armas, por así decirlo, entre los dos países, que es muy peligrosa para España, porque España, está a ahí todo al esto, lado, ¿sabes? Está al lado. sí, o sea, sigue siendo superior eh, militarmente, pero Ujú. dale unos años a Marruecos y a Argelia. Y bueno, ya se has visto que se están creciendo, que tenemos un gobierno que no es como el polaco, que no es contundente, que nos da Que, es, miedito que se traer a centra, curar a... que se centra en otras cosas, no en las que Sí, o debería sea, centrarse, ¿sabes? Y sí, eso parece que nos da miedo es traer un al problema jefe para del mí. Polisario, que eran españoles, a curarle a un hospital, le traemos como en secreto, luego cuando se dan cuenta Invaden. nos mete, nos invaden sí con toda la inmigración, y luego pues en vez de cerrarles, que bueno, llevamos a la Legión un poco tarde, pero eso ya era un descontrol y a nivel internacional se veía en todo el mundo, eh, y luego al final les acabamos regalando 30 millones de euros más lo que les regalamos todos los años en ayuda de las fronteras, tal. Vamos, que nos tienen agarrados por los huevos. Cuando quieren, nos hacen una marcha verde en Ceuta y Melilla y ya está. Mm. Y bueno. Sí, ¿Y sí, te enteraste de lo de la granja de peces que han puesto en territorio canario los marroquíes? sí, sí, sí. Y que han Sí, sí, sí. vendido... Que venden eh, zonas de minería de sí, materiales subacuáticos. Sí, 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 sí. sí, subacuático, como si fuese suyo cuando está en territorio Mm. canario y que lo ponen en el propio BOE suyo de Marruecos. Aquí en España no decimos nada, pero bueno, estamos, no sé, es como la peor política exterior que hay en el mundo, en plan, Mm. ser pasivo, no sé. Totalmente. Dejar que una nación como Marruecos nos mee encima, por así decirlo. Buah, se nos ha alargado Bueno, sí, mucho la se, charla, no- ¿no? se nos ha alargado bastante, llevamos un buen rato ya, así que Vale, la cosa es, a ver, nos hemos ido yendo por las ramas, pero claro, es que la geopolítica es lo sí, que tiene. Acabas hilando sí, sí, sí. conceptos y nada, bueno, si se ha quedado alguna cosa que no entendáis y tal, ponedlo en los comentarios y trataremos de Sí. explicarlo. Bueno, si alguien se ha escuchado hasta el final, pues le hemos hecho un resumen de toda la geopolítica de los últimos 10 años. Y nos quedan mil cosas que podríamos mencionar, pero bueno, Joder, por que si nos ejemplo, la queda. primavera árabe y tal, pero bueno, ya comentaremos cosas de esas que cómo influyen en nuestras vidas. Sí, 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 sí. Así que nada, Pues bueno, nos vemos en el próximo muchas, episodio, ¿o cómo? muchas gracias a todos y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Venga, Chao, chao, hasta chao. luego.